el estado del arte para el uso de fosfomicina intravenosa. Y yo quiero empezar por aclarar o quiero empezar por definir cuáles van a ser los objetivos de esta presentación. Y el primer objetivo se trata de conocer para las personas que de pronto no han tenido contacto con este medicamento, y lo pongo entre paréntesis en azul, reconocer, porque seguramente muchas otras personas tendrán ya dentro de su radar esta molécula. Eh, y entonces se trata de conocer o reconocer un antimicrobiano que se presenta como una muy buena opción en el manejo de diferentes enfermedades infecciosas. Y el segundo punto, y es un objetivo muy importante que yo quisiera extrapolar no solo a esta conferencia, sino a este simposio también, y es crear conciencia, definiéndose conciencia como ese conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un deber o una situación. Entonces, crear conciencia sobre el uso de los antimicrobianos, y aquí lo pongo como un antimicrobiano más, hablando puntualmente de la fosfomicina, pero con el objetivo de que entendamos que cada vez más la formulación de los antimicrobianos se va convirtiendo en un arte y se va convirtiendo en una actitud y en una competencia mucho más fuerte que vamos teniendo los médicos. Entonces estamos tratando en un simposio de resistencia bacteriana, y para mí el principal punto que uno tiene que tocar cuando habla de resistencia bacteriana es la responsabilidad y la conciencia en la formulación de los antimicrobianos. Y vamos a hablar de una molécula que es la fosfomicina, que para muchas personas, como lo decía ahorita, podrá ser un antibiótico nuevo, pero en realidad la fosfomicina es un antibiótico que, como ustedes ven ahí, pues está ya descrito desde 1969. Fue en Europa en donde empezaron a trabajar con este medicamento. 3 años después del descubrimiento de la fosfomicina, se empezó a utilizar en personas, en pacientes con algunos procesos infecciosos en Europa, y fue hasta el 2003 cuando realmente empezó a ser tenido en cuenta la fosfomicina en algunos protocolos y algunas guías europeas dentro del manejo de las enfermedades infecciosas. Este es un medicamento realmente que fue aislado, es un antibiótico natural que es aislado del hongo del Streptomyces, y es muy importante tener en cuenta que este es un derivado del ácido fosfónico. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ustedes van a buscar ahora a la fosfomicina dentro de un grupo de antimicrobianos, como estamos acostumbrados a buscar, es decir, cuando yo miro las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta generación, a mí se me despliega unos antibióticos que hacen parte de estos grupos. Cuando yo busco carbapenémicos, se me despliega un grupo de antimicrobianos, pero cuando yo pongo fosfomicina, realmente no se me va a desplegar un grupo de antimicrobianos. Esto hace parte del ácido fosfónico, y les quiero dejar claro que este no hace parte de un grupo puntual de antibióticos como lo hacen otros antimicrobianos. Realmente, y en términos generales, este es un antibiótico que ingresa a la célula por un sistema de permeasas, bloqueando una enzima que es la piruviltransferasa, que ya les voy a mostrar ahorita en una diapositiva para poderlos contextualizar mejor. Y trabajando sobre la pared celular, ya vamos a profundizar un poco este concepto. Realmente tiene una acción bactericida en bacterias que tienen un crecimiento, pero tiene una función de inactividad, digámoslo así, en bacterias que están en reposo. Y lo otro es que este es un punto muy importante, y es que su penetración intracelular hace que tenga actividad intrafagocitaria. Entonces aquí vamos a poder evaluar un poco el mecanismo de acción que tiene la fosfomicina. Les hablaba que lo que hace esta es el esquema por medio del cual se conforma la pared celular de una bacteria. Tenemos los fosfatos de N-acetilglucosamina que terminan produciéndose o terminan convirtiéndose en N-acetilglucosamina, y por una enzima que es la piruvato transferasa, hace que la N-acetilglucosamina se convierta en N-acetilglucosamina piruvato. Cuando esta enzima es bloqueada por la fosfomicina, esta enzima no logra convertir
los ácidos acetilmurámicos de la pared celular y por lo tanto esta pared celular no se va a poder conformar de una manera adecuada. Entonces tiene un mecanismo de acción muy interesante porque bloquea todo este sistema enzimático en la conformación de la pared, diferente a lo que pasa con otros antimicrobianos, como es el caso de los betalactámicos, por ejemplo, que lo que hace es, al final ya en el último paso de la conformación de la pared celular, trabajando sobre los receptores de N-acetilglucosamina para formar ya peptidoglicanos y generar esa estructura de la pared celular. Entonces, si bien es cierto, la fosfomicina trabaja, digamos, en términos genéricos sobre la pared celular, igual que los betalactámicos, su mecanismo de acción, si bien es cierto, es en la pared celular, pero trabaja sobre un sistema enzimático mucho más temprano que los betalactámicos, inhibiendo esa enzima que les acabo de mencionar. Si vamos a mirar esta estructura molecular, vamos a observar que la fosfomicina, que ustedes tienen una comparación de diferentes antimicrobianos y tienen la estructura molecular de la fosfomicina. Realmente ustedes pueden ver ahí que la estructura de la fosfomicina es una estructura pequeña que tiene un bajo peso molecular que va entre 138 y 150 gramos, es el peso molecular que tiene la fosfomicina, diferente a los demás antimicrobianos que tienen un peso molecular y una estructura molecular muy grande. Y eso, en términos prácticos, ¿para qué nos va a servir? Al tener un peso molecular tan pequeño, hace que esta molécula sea hidrofílica y que esta molécula nos permita penetrar a ciertos tejidos que otros antibióticos que tienen un peso molecular más alto no lo van a poder lograr. Y esto lo vamos a entender un poco más cuando hablemos ahorita de la farmacocinética y nos va a permitir entender por qué este peso molecular de este antimicrobiano lo hace tener un beneficio importante para el manejo en los pacientes. De acuerdo a esto, debemos dejar claro, y este es un punto muy importante que quiero que a ustedes les quede muy claro, es que la fosfomicina tenemos dos tipos de presentaciones. Nosotros podemos tener fosfomicina oral, que es la que conocemos como fosfomicina trometamol, que es la que viene en sobres y es la que yo voy a diluir para darle a los pacientes vía oral. Y tenemos la fosfomicina disódica, que es la presentación parenteral y es la que vamos a poner en los pacientes que tienen infecciones graves o infecciones multidrogoresistentes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando en algunos escenarios hemos hablado de fosfomicina, todo el mundo trae a su mente la fosfomicina oral, que son los sobres que hemos dado, que podemos utilizar en pacientes con infecciones urinarias no complicadas y que van a tener muy buenos resultados en estos pacientes. Pero no podemos extrapolar el uso de la fosfomicina oral a pacientes que tienen infecciones graves, como estas que están aquí mencionadas en esta diapositiva. A estos pacientes no podemos pensar darles fosfomicina oral cuando lo que necesitamos es darles fosfomicina intravenosa. Entonces, son dos conceptos que deben quedar muy claros. Una cosa es la fosfomicina oral, que tiene muy buena función en la vía urinaria, pero que desafortunadamente su absorción no es adecuada para otros procesos infecciosos. La fosfomicina oral tiene una muy buena concentración en todo lo que es el tracto urinario, todo lo que es riñón, vejiga, próstata, pero esta absorción es muy poca, por lo tanto en infecciones sistémicas no vamos a pretender tratar pacientes con fosfomicina oral. Vamos a revisar un poco la farmacocinética de este antibiótico. Y aquí les traigo unos puntos que son supremamente interesantes para entender cómo funciona este antimicrobiano. Este es un antimicrobiano que tiene una ventaja y es que tiene una escasa o nula unión a proteínas. Y esto es una ventaja porque su farmacocinética no se va a ver alterada en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, hipoalbuminemia. Los pacientes cirróticos, quemados, que tienen exceso de líquido en un espacio intersticial, en falla cardíaca, en falla renal, estos pacientes que tienen un volumen extracelular aumentado y que tienen proteínas bajas, realmente con este antibiótico no se va a ver afectado la farmacocinética. Lo otro, y es uno de los aspectos para mí más importantes de este antibiótico, es que tiene la capacidad de penetrar a medios ácidos y anaeróbicos.
Y esto es muy importante porque recordemos que en infecciones de piel y tejidos blandos o en aquellas infecciones intraabdominales donde hay abscesos, estos abscesos tienen un medio ácido y generalmente tienen un medio anaeróbico. Entonces, los antibióticos, no todos los antibióticos van a poder penetrar a estos medios. Ejemplo, los aminoglicósidos no van a poder llegar a un absceso y es por esto, porque es un medio ácido anaeróbico. Pero la fosfomicina tiene la capacidad de llegar allí. Por lo tanto, ustedes van a ver dentro de las indicaciones de este antimicrobiano que los abscesos van a ser una patología en la cual yo puedo tratar con este antibiótico. Tiene un efecto intrafagocitario, como lo acabo de mencionar, y esto también es un beneficio de esta molécula, y es porque no todos los antibióticos tienen la capacidad de llegar a un macrófago que ha logrado fagocitar una bacteria y que está empezando a hacer todo su proceso fagocítico. Este es un antibiótico que, dados los estudios farmacocinéticos, logra llegar a esa fagocitosis de estas células y logra empezar a hacer su mecanismo de acción inhibiendo la pared celular desde allí. Pero en este cuadro les quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Cuando yo pongo fosfomicina intravenosa, voy a tener una biodisponibilidad del 100%. Y esto es muy importante, ¿por qué? Fíjense en el volumen de distribución, el cual es de 0.34 litros por kilo. Y realmente esto, ¿para qué es importante? Es un volumen de distribución muy parecido a la concentración o a la cantidad más bien de agua que nosotros tenemos en el espacio extracelular. Quiere decir que este antibiótico, cuando yo lo pongo vía endovenosa, voy a tener una gran concentración en los espacios extracelulares, sobre todo en ese espacio que comparte agua, que es el agua corporal del paciente, o el agua que se está yendo hacia el espacio extravascular y que está llegando a ese espacio intersticial. Esto es una ventaja muy grande porque eso permite que este antibiótico tenga unas concentraciones supremamente altas en tejidos y en espacios donde hay una cantidad de líquido importante. El 90% de esta molécula se elimina sin ningún cambio por la orina, se filtra por el glomérulo, no tiene metabolitos activos, esto es otro tema importante dentro de la farmacocinética, y tiene una vida media plasmática que va entre 1.5 y 2 horas aproximadamente. Entonces, en este estudio les quiero mostrar qué pasa con la farmacocinética de algunos antibióticos en el sistema nervioso central. Y aquí tenemos dos grupos de pacientes. Estos pacientes de la primera columna son aquellos que tienen meninges moderadamente inflamadas y estos pacientes de la segunda casilla son los que tienen meninges severamente inflamadas. Y aquí estamos haciendo una relación que es el área bajo la curva en cuanto a la concentración del tejido versus el tejido versus la concentración del suero. Y aquí está en la primera casilla o en la primera columna de acá, vamos a mirar diferentes antibióticos. Fíjense en ustedes la concentración que logra la fosfomicina en meninges no inflamadas. Estamos hablando de porcentaje. En meninges moderadamente inflamadas o no inflamadas. Y fíjense la concentración que logra en porcentaje de fosfomicina en meninges que están supremamente inflamadas. Y si ustedes van a mirar este cuadro más arriba y lo van a comparar con el resto de los antimicrobianos, van a mirar que en las meninges moderadamente inflamadas es tal vez el segundo antibiótico después del linezolid con mayor porcentaje de concentración. Y en los pacientes que tienen severamente inflamadas sus meninges, fíjense cómo el porcentaje de concentración es supremamente elevado con respecto a los demás antibióticos. Por lo tanto, este es uno de los estudios que nos ha mostrado que usar fosfomicina en infecciones del sistema nervioso central, cuando estos pacientes tienen meninges supremamente inflamadas, pues realmente es una excelente opción comparada con el resto de las moléculas. En cuanto al espectro antimicrobiano, este es otro de los puntos claros que yo quiero dejar en esta charla, y es que tenemos un cubrimiento, tenemos un espectro antimicrobiano amplio para el cubrimiento de este antimicrobiano. Entonces vamos a tener que este es un antibiótico que tiene cubrimiento en enterobacterias, especialmente Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter, en otros gram negativos
como el caso de Pseudomonas aeruginosa, especialmente en terapia combinada, como lo voy a mencionar ahora, Haemophilus influenza, Neisseria, Proteus, Enterobacter cloaca y Serratia marcescens. Y en gram positivos tiene muy buena cubrimiento contra Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermides, especialmente el epidermides en terapia combinada también, que hay que tenerlo muy en cuenta. Estos que están con asterisco, estos microorganismos, idealmente debemos darles terapias combinadas. Y en otros gram positivos, como enterococos, neumococo, peptococos, peptostreptococos, que hacen parte de los otros gram positivos anaerobios probablemente. Este es un trabajo muy interesante, recientemente publicado en el 2019, y es muy interesante por lo siguiente: compara en diferentes microorganismos con diferentes concentraciones inhibitorias mínimas, el 50% de la inhibición de la concentración y con el 90%. ¿Qué pasó con los bacilos gram negativos? Es decir, ¿cuál es la MIC 50 para que el 50% de los microorganismos se mueran o para que el 90% se mueran o hagan efecto bacteriostático? Fíjense en ustedes la MIC, o sea, la concentración que necesitamos para que a este medicamento actúe contra E. coli, es supremamente baja, contra Klebsiella pneumoniae, contra el resto de los microorganismos, pero fíjense en ustedes cómo Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, empieza a tener una MIC un poco más alta y empieza ya a tener, para inhibir el 90% del crecimiento, tener una concentración muchísimo más alta. Por eso les mencionaba que en algunos medicamentos, en algunos microorganismos, nos debemos usar fosfomicina acompañada o en terapia combinada para buscar sinergismos. En Acinetobacter baumannii pasa algo, y es que fíjense la MIG o la concentración que necesitamos para inhibir a este microorganismo. Y este es un problema grande porque realmente en Acinetobacter baumannii y en Burkholderia cepacia, es decir, en bacilos gram negativos no fermentadores, vamos a tener algunos inconvenientes con esta molécula y probablemente no va a ser una buena opción de tratamiento cuando tenemos infección por estos grupos de microorganismos. Los trabajos de investigación y los estudios pues mostraron algo de efecto bactericida, pero realmente cuando se revisaba el porcentaje de cura microbiológica o de cura clínica enfrentados a estos microorganismos no fermentadores, realmente los efectos no eran buenos. Por lo tanto, fosfomicina en Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Stenotropomona maltófila, Afnia albei, que son microorganismos bacilos gram negativos no fermentadores, realmente no tienen una muy buena cobertura. Si vamos a mirar los cocos gram positivos, fíjense en ustedes entonces lo mismo, la concentración que necesitamos para inhibir algunos como Staphylococcus aureus, tanto meticilino sensible como meticilino resistente. Aquí les quiero mostrar, miren la concentración inhibitoria mínima que yo necesito que es supremamente baja, para inhibir a estafilometicilino resistente. Para Staphylococcus epidermides, yo ya empiezo a tener algunos problemas porque tengo que tener una concentración mucho más alta y por lo tanto, lo que ocurre en Staphylococcus coagulasa negativo, que es epidermides, es que yo debo tratar de buscar una combinación para tener mayor efecto. Este es un cuadro muy interesante porque les va a mostrar a ustedes qué pasa con fosfomicina y algunas betalactamasas expresadas por patógenos. Si vamos a mirar serin betalactamasas, por ejemplo, aquellas que incluyen TEM1 o CHV1, que es especialmente en Klebsiella y E. coli, o betalactamasas de espectro extendido como CTXM15, por ejemplo, E. coli causando infección urinaria con síndrome hemolítico urémico, por ejemplo, o serin carbapenemasa de tipo KPC, fíjense que tienen una actividad y que estamos avalados para utilizar fosfomicina en este tipo de resistencia bacteriana. Metalobetalactamasas, especialmente NDM, BIM y MP, que circulan en nuestro medio y que nosotros tenemos pseudomonas con estos mecanismos de resistencia que circulan en nuestro medio, que tenemos en Manizales,
que tenemos en el eje cafetero y que no solo tenemos pseudomonas metalo, sino que ya hemos encontrado una gran combinación de mecanismos de resistencia, por ejemplo, serin carbapenemasa, una KPC, también con una NDM o una BIM, por ejemplo, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, en estos pacientes también tenemos una muy buena actividad de fosfomicina. Las cefalosporinasas de tipo AMC y las oxacilinasas, que son la oxa 48, especialmente en algunas enterobacterias, no en Acinetobacter baumannii. Entonces, miren que tenemos una muy buena cobertura en este tipo de mecanismos de resistencia. Y este estudio es un estudio también reciente, es un estudio muy interesante porque compara, ustedes pueden ver aquí en la primera casilla, comparando fosfomicina con los nuevos antibióticos, algunos que ya tenemos como ceftazidimia avibactam, otros que están pues ya en proceso como meropenem, barbobactam, imipenem, relebactam, plasomicin, erabaciclina y cefidericol. Estos antimicrobianos que son todos nuevos, podemos compararlos de acuerdo a los mecanismos de resistencia. Entonces, fíjense en ustedes, fosfomicina, una muy buena actividad contra BLES, AMC, carbapenemasas, como ya dijimos, una serin carbapenemasa, una metalo-beta-lactamasa, contra pseudomonas multidrogo resistente y contra OXA 48. Lo más parecido a este antibiótico, ceftazidimia avibactam, que lo tenemos ya en nuestro medio, pero recordemos que Cefta-avibactam no tiene una buena cobertura contra enterobacterias productoras de metalo beta-lactamasas. Y este es un problema importante porque les decía ahorita que en nuestro medio tenemos metalo beta-lactamasas y que no tenemos siempre a la mano la posibilidad de hacer los métodos diagnósticos para diagnosticar la metalo beta-lactamasa, no en todo lado lo tenemos y nos tocaría inferir por el antibiograma si hay sensibilidad al Asteronam que este paciente pueda llegar a tener una metalo-beta-lactamasa. Pero entonces fíjense lo importante, sobre todo en metalo-beta-lactamasas, realmente de los antibióticos que tenemos o que vamos a tener en el mercado, fosfomicina se posiciona en un punto muy importante y los otros que están en proceso, erabaciclina y cefideracol, que son antibióticos que probablemente nos van a servir para estas metalo-beta-lactamasas. Y con el resto, miren ustedes, tenemos pues muy buena cobertura con esta molécula y realmente pues comparado con esto se va posicionando como un excelente antibiótico que nos pueda servir para estos pacientes. Aquí tenemos las dosis recomendadas en los consensos europeos dependiendo de las infecciones que vamos a manejar. Lo que les quiero decir aquí es que estas dosis, para concluir en cuanto a dosis, hay que tener en cuenta que son dosis altas. Uno de los errores que encontramos con cierta frecuencia es que la fosfomicina se usa en dosis bajas. Recordemos que la fosfomicina viene en ampollas de 4 gramos y lo ideal es que yo use 4 gramos cada 6 horas, es decir, que esté dando entre 16 a 24 gramos por día, dividido entre, como les decía, en 3, 4 dosis para estos procesos infecciosos. Uno a veces encuentra pacientes formulados con 2 gramos cada 8 horas y realmente son dosis que van quedando muy por debajo del efecto terapéutico que queremos buscar. Esta es una copia, una foto de lo que es el registro INVIMA y se los traje porque recordemos que ahora para hacer las formulaciones MIPRES pues debemos tener mucha claridad en la justificación sobre si este antibiótico cumple o no cumple con los requisitos o las indicaciones que el INVIMA trae. Y aquí pues están en el texto realmente, pero no los voy a leer, pero sí se los voy a mostrar en esta diapositiva donde está muy resumido, donde pues las indicaciones están para infecciones del sistema nervioso central, para algunos abscesos, para bacteremias, incluyendo endocarditis, infecciones urinarias, infecciones intraabdominales, infecciones del tracto respiratorio, tanto neumonía asociada a la ventilación mecánica como neumonía asociada al cuidado de la salud, en infecciones de huesos, infecciones de piel y tejidos blandos. Aquí está el código MIPRES con el que se elabora la fosfomicina. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque al momento de justificarlo, pues vamos a poder tener la claridad de acuerdo al INVIMA. Dos diapositivas que siguen para mostrarles grande las dos opciones que les habíamos hablado, fosfomicina trometamol, que realmente lo usamos en dosis
en sobres, esto viene en sobres para diluir en agua, se usan en infecciones urinarias bajas no complicadas. Realmente vienen sobres de 3 gramos y la dosis generalmente es 3 gramos en dosis única y se puede repetir a las 48 horas. Es un antibiótico que está avalado por las guías colombianas para el manejo de infección urinaria, que sirve para profilaxis en infecciones urinarias recurrentes. Tenemos una muy buena sensibilidad de los diferentes enterobacterias, como lo hemos venido hablando, y puede ser usado, como les decía, en profilaxis antimicrobiana en estas infecciones urinarias a repetición. Y la fosfomicina endovenosa, que es la que utilizamos, es la sódica, que es la que utilizamos en infecciones ya más graves o más severas y en gérmenes multidrogos resistentes, vienen ampollas de 4 gramos, realmente tiene muy buena acción, muy buena concentración, perdón, en orina y tejidos, como hemos hablado, y su principal efecto secundario es la hipocalemia, como se los voy a mostrar más adelante. En fosfomicina, este es un estudio que mostró la experiencia en combinación de fosfomicina con otros antimicrobianos. Fue un estudio con un volumen de pacientes no muy grande, hecho por el doctor Fálagas y publicado en el 2008, pero lo que quiero resaltar de este trabajo es que la mayoría de las combinaciones se hicieron con carbapenémicos. Fíjense ustedes que para todas las cepas de Klebsiella evaluadas en este estudio, la mayoría de la combinación se hizo con imipenem, meropenem y doripenem. Lo mismo para Klebsiella productora de beta-lactamasas de espectro extendido, para Serin carbapenemasas, para otros enterobacterias como Escherichia coli, productoras de beta-lactamasa, y para gérmenes multidrogo resistentes como Pseudomonas aeruginosa. Fíjense entonces que la combinación que ellos hicieron en este trabajo, que pues vuelvo y les digo, de pronto el número de pacientes utilizados en este trabajo pues no fue muy extenso, pero sí es muy importante evaluarlo y los resultados fueron importantes, demostró que la combinación de fosfomicina con carbapenémico, especialmente con meropenem y con imipenem, mostró grandes beneficios con disminución de la mortalidad y con una cura microbiológica muy importante. Entonces, estos son los estudios que avala esta combinación y realmente en Colombia tuvimos un estudio de susceptibilidad in vitro comparando ceftazima y Bactan con fosfomicina en algunos aislados, como este estudio que hizo el doctor Fálagas, y encontramos realmente que el porcentaje de susceptibilidad para estos microorganismos ya de nuestro país, fíjense en ustedes la susceptibilidad tan alta que tenía, digamos que en estafilococo coagulasa negativo de pronto fue donde menos encontró la susceptibilidad, pero realmente en la mayoría de las enterobacterias fueron muy susceptibles comparado con el resto de los antimicrobianos. Para ir, digamos, dejando claro algunos conceptos, este es un caso clínico de un paciente que tuvimos recientemente en una de las instituciones donde trabajo. Es un paciente de 65 años. Este es un paciente que llega con una prueba positiva PCR para SARS-CoV-2, con toda la sintomatología respiratoria y fiebre. Le toman esta placa de toras al ingreso. Es una placa que vemos con muchos infiltrados intersticialveolares difusos, un engrosamiento pleural. Dentro del abordaje inicial, los médicos consideran que este paciente está sobreinfectado y arrancan un esquema de ampicilina sulbactam y claritromicina, las dosis que ustedes ven ahí, con el objetivo de dar cubrimiento antimicrobiano, pensando en que tiene una sobreinfección bacteriana. Este paciente desafortunadamente evoluciona mal por una progresión a falla respiratoria hipoxémica, requiere intubación orotraqueal y soporte ventilatorio invasivo en la unidad de cuidado intensivo, y cuando llega a la UCI, pues se decide hacer escalamiento antimicrobiano a vancomeropenem porque hay un compromiso sistémico importante con inestabilidad hemodinámica. Entonces se considera en ese momento cubrir algunos gérmenes como estafilococo meticilino resistente y Bacillus gram negativos resistentes. Al quinto día de manejo del paciente en la UCI, empezamos con serios problemas porque este paciente empieza a hacer fiebre, leucocitosis y neutrofilia, con ese cubrimiento antibiótico, vancomeropenem. Se le toma una PCR que está en 250 y una procalcitonina en 13. Hay deterioro en los índices de oxigenación. Entonces, aquí hay un problema muy grave porque este es un paciente que tiene un COVID, que tiene esteroides, se le está poniendo esteroides, es decir, es un paciente que está inmunosuprimido, por donde lo queramos mirar, y que tiene una cobertura antimicrobiana amplia, con vancomeropenem,
y que ahora estamos enfrentados probablemente a un nuevo proceso infeccioso. No sabemos si es un nuevo proceso infeccioso, si es una infección parcialmente controlada, si a este paciente tiene una infección por hongos o qué es lo que está pasando. Sin embargo, por estos hallazgos se decide un manejo empírico con ceftazidima avibactam, pensando que este paciente tuviera pseudomonas, por lo que ya por el tiempo de evolución que llevaba este paciente cumplía para neumonía asociada al ventilador, y además de eso también habría que pensar en cubrir microorganismos productores de beta-lactamasas y carbapenemasas. Este es el reporte, se le hace un lavado broncoalveolar al paciente, y fíjense en el reporte, esta es una Klebsiella pneumoniae. Cuando miramos toda la resistencia, fíjense toda la resistencia a los antibióticos que tiene este paciente, ¿sí? Y tenemos, para puntualizar, resistencia a los carbapenémicos con una MIC de 4 imipenem, con resistencia a artapenem. Entonces ya de entrada aquí ya sabemos que este paciente tiene una carbapenemasa, y tenemos sensibilidad astreonal. O sea que este probablemente es una Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa de tipo metalo beta-lactamasa por la sensibilidad astreonam. Y claro, aquí entendimos la causa del problema. Este paciente venía con ceftazidima avibactam, y les acabo de mostrar en el cuadro cómo ceftazidima avibactam no es un antibiótico que cubra gérmenes productores de metalo beta-lactamasa. Con este reporte, este paciente decidimos hacer tratamiento con fosfomicina intravenosa sumado a polimixina B como terapia combinada, teniendo unos excelentes resultados y logrando extubar a este paciente al día 10 más o menos de iniciado este tratamiento, y con un control absoluto de la respuesta inflamatoria. Entonces, fíjense en un paciente cómo pasa por 3 esquemas antibióticos: ampicilva, claritro, luego vancomeropenem, luego ceftazidima avibactam, y cómo este paciente termina con una metalo-beta-lactamasa que no sabemos, probablemente es que este paciente haya adquirido este germen ahí asociado al cuidado de la salud, pero como fuimos pasando por varios esquemas antimicrobianos con el objetivo de hacer tratamiento dirigido, pero como un solo antibiótico que teníamos utilizado, pues realmente no estaba haciendo el efecto por el tipo de resistencia bacteriana que tenía este paciente. Entonces, de acuerdo a eso, voy a mostrarles qué evidencia tenemos o qué ha salido en la publicación del uso de fosfomicina intravenosa en pacientes en cuidado intensivo. Y este es uno de los estudios para mí pues más interesantes que avalan o que defienden el uso de fosfomicina en estos pacientes, publicado recientemente. Y fíjense ustedes aquí en la caracterización microbiológica, cuál fue el número o en qué microorganismos se usó más este antimicrobiano. Y la mayoría de los casos se usó para Staphylococcus aureus, tanto aquí, bueno, cocos gram positivos, tanto Staphylococcus aureus como Staphylococcus epidermidis, en enterobacterias en general. Por aquí hubo algo de pseudomonas aeruginosa en los que se trabajó, y fíjense la combinación que ellos usaron en cuidados intensivos con fosfomicina. La mayoría de los pacientes, o más bien la mitad de los pacientes, tenían combinación con carbapenémicos, otro porcentaje tenía combinación con glicopéptidos, otro porcentaje tenía combinación con cefalosporinas de tercera y cuarta generación, y algunos tuvieron combinación con otros antimicrobianos diferentes. Miren aquí colistina, en la que nosotros tuvimos que combinar fosfomicina con polimixina B, en el caso que les acabo de mostrar. Pero miren que hubo diferentes combinaciones, pero la mitad de los casos combinado con carbapenémico con buenos resultados. Aquí tienen ustedes en ese mismo estudio las patologías que se manejaron, las diferentes infecciones que fueron usadas, con algo muy interesante que este trabajo trae, y es que ellos evaluaron tanto la cura clínica, es decir, que el paciente clínicamente hubiera salido adelante, junto con la cura microbiológica, es decir, la capacidad de tener todos los cultivos negativos con el uso del tratamiento. Fíjense ustedes la cura clínica y la cura microbiológica de pacientes que tenían infecciones del sistema nervioso central. Miren ustedes pacientes que tenían infección de hueso, la cura clínica y la cura microbiológica, logrando 100% cura microbiológica, lo mismo que infecciones de piel, tejidos blandos y endocarditis. Este es un análisis muy interesante porque pocos estudios comparan cura clínica con cura microbiológica cuando uno evalúa la efectividad de un antibiótico. En los efectos adversos encontrados en este estudio, se evidenció que el 10% de los casos tuvieron hipernatremia,
Recordemos que esto es fosfomicina disódica, entonces hay que tener cuidado con el sodio. Realmente en la práctica no vemos tan frecuente esa hipernatremia, pero sí es una situación que hay que estar vigilando. Y la hipocalemia fue otro de los principales efectos adversos que están demostrados y están reportados en la literatura. Entonces, hipernatremia e hipocalemia son dos situaciones que nosotros debemos estar haciendo seguimiento en estos pacientes. Este es un artículo muy interesante que me gusta mucho, que los invito a que lean. Es un artículo muy sencillo, muy fácil de leer, que hace un paseo grande por lo que es fosfomicina, y se llama pues como el resurgimiento de la fosfomicina. Pero de ese artículo que habla más o menos lo que hemos venido conversando durante esta presentación, quiero resaltar estos 4 puntos. Y es que ahí se demostró en ese estudio el efecto inmunomodulador que tiene la fosfomicina. ¿Por qué tiene efecto inmunomodulador? Porque estimula la función de los linfocitos y los neutrófilos, inhibe la producción de interleuquina 2 y el leucotrieno B4, inhibe la producción de interleuquina 6 y de factor de necrosis tumoral, y mejora la respuesta a la fagocitosis. Esto es muy importante en pacientes con insuficiencia renal crónica y trasplante renal. Hay unos trabajos muy interesantes que se podrían compartir para las personas que lo deseen. No los quise poner porque pues, tenía 45 minutos para hablar de tantas cosas, pero es muy importante tener esto en pacientes con falla renal y trasplantados, cómo el uso de la fosfomicina logró un efecto inmunomodulador cuando medían interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Y fíjense que esto no es nuevo. Esta es una diapositiva que les traigo de un trabajo, de un artículo publicado en Immunopharmacology en 1998. Fíjense ustedes cómo hace 23 años, poco más, ya se había descrito el efecto inmunomodulador. Aquí incluso es curioso porque el artículo habla de efecto inmunosupresor, pero realmente es efecto inmunomodulador que trabaja la fosfomicina sobre los diferentes mecanismos que acabamos de mencionar. Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente con algún perfil de resistencia como carbapenémico, por ejemplo, y yo tengo un paciente con infección urinaria, digamos que una muy buena combinación sería fosfomicina con aminoglicósido. En el caso de bacteremia y endocarditis, podríamos tener colistina con fosfomicina. En el caso de neumonía, colistina con fosfomicina, que fue lo que hicimos nosotros en el caso clínico que les mostré. Sistema nervioso, podríamos tener fosfomicina con colistina venosa, incluso colistina intratecal, que lo hemos hecho también. El año pasado tuvimos un caso de un paciente con un absceso meníngeo después de una meningitis por implante de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, con una Klebsiella neumonía en sistema nervioso central, carbapenemasa positivo, una KPC que nos estaba dando muy duro el manejo. Usamos fosfomicina intravenosa con colistina intratecal con muy buenos resultados. Entonces, en cuanto a resistencia a los antimicrobianos o a la fosfomicina, probablemente, pues realmente la resistencia a este antibiótico es baja. Para que una bacteria se vuelva resistente a esta molécula, tiene que pasar varias cosas: producir ruptura de la enzimática del anillo, hacer alteración en el sistema de transporte a través de la pared celular, y esta resistencia puede ser cromosómica o mediada por plásmidos, como pasa por ejemplo el caso de Klebsiella pneumoniae. Pueden haber mutantes cromosómicas resistentes porque tienen carencia del sistema de esta enzima que yo les hablaba, cuando hay deficiencia de la piruviltransferasa. Probablemente estos microorganismos tienen resistencia intrínseca. Entonces esta resistencia se podría transmitir por plásmidos en diferentes microorganismos. Les traigo el último caso clínico, que es reciente, todavía lo tengo hospitalizado. Este es un paciente de 71 años, es hipertenso, diabético, insulino requiriente. Ingresó a la institución por disuria, dolor lumbar izquierdo, malestar general y fiebre. Se hace un parcial de orina, el cual está patológico. Se inició manejo con cefazolina, como tiene la guía institucional. Este paciente evoluciona tórpidamente con fiebre, persistencia de los síntomas. Al tercer día se decide escalar a piperacilina tazobactam. El paciente en el servicio de hospitalización hace un cuadro de angina, hace dificultad respiratoria, se torna hipotenso. Le hacen una troponina I, la cual es positiva, con un delta de troponina positivo. Requiere ingreso a la unidad de cuidado intensivo para soporte ventilatorio mecánico. Se considera al ingreso un shock mixto cardiogénico porque se documentó un infarto agudo del miocardio, y séptico por la infección urinaria. Tenía hemocultivos negativos, pero habían reportado un urocultivo con unos cocos gram positivos. Inicialmente el grupo que estaba interviniendo a este paciente había considerado que esto era una colonización.
porque estos gram positivos sabemos que no es muy frecuente encontrarlos. Sin embargo, este es un paciente diabético en el cual probablemente la flora de la vía urinaria no es la misma. Este es el ingreso, este es el monitor real de la unidad de cuidados intensivos cuando el paciente ingresa. Fíjense ustedes, taquicárdico, francamente hipotenso, saturando bien y con una PVC de 18, que probablemente estaba confirmando un edema agudo de pulmón por su shock cardiogénico. A este paciente le inician meropenem en la UCI, 2 gramos cada 8 horas. El paciente progresa a una lesión renal aguda con creatina de 6.6, entran criterios de diálisis por acidosis metabólica, hipercalemia y edema pulmonar, y reportan en el urocultivo que habían visto anteriormente como reporte parcial un coco gram positivo, reportan un estafilococo aureus meticilino resistente. Entonces nosotros nos planteamos ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un paciente en shock con un estafilococo meticilino resistente en orina que hay que darle credibilidad porque este paciente sigue en shock. Pasó ya por cefazolina, piptazo, meropenem. ¿Qué opciones tenemos? Vancomicina, penetra bien a orina, sí, pero tiene 6,6 de creatinina. En falla renal, con diálisis, tenemos comportamiento farmacocinético errático. Daptomicina no tiene penetración a vía urinaria. Linezolid tiene penetración a vía urinaria. Hay algunos estudios que la defienden, pero sobre todo en enterococo, en orina. Ceftarolina no tiene penetración a vía urinaria. Clindamicina no tiene penetración a vía urinaria. Trimetropin sulfa sería una opción, pero es un bacteriostático, es un paciente que está en shock y que está en falla renal, estaba anémico, entre otras cosas. Pues nos queda una muy buena opción que era fosfomicina intravenosa. Se le pone fosfomicina a este paciente, este es el monitor con el que acabo de mostrarles que llega el paciente. 48 horas después del inicio de la fosfomicina, fíjense en la monitoría de este paciente. Se le dejó fosfomicina con meropenem, esa fue la combinación. Fíjense la combinación, los resultados de este paciente. Sin taquicardia, normotenso, una PVC ya completamente normal para un paciente que está en shock cardiogénico. En este momento lo tengo extubado en plan de salida a la planta general, ya que su sepsis se resolvió. Entonces, para terminar, les traigo este estudio que son limitaciones de la vancomicina en pacientes críticos. Fíjense en ustedes cómo en este trabajo a través del tiempo y la concentración de vancomicina, miren ustedes cuando yo pongo vancomicina, la vancomicina hace un pico, pero la concentración plasmática a través del tiempo, miren cómo va cayendo, y la concentración en tejidos intersticiales realmente no es muy alta, es muy baja a través del tiempo. Por lo tanto, tendemos a creer que vancomicina es un excelente antibiótico, y sí es un excelente antibiótico como todos los antibióticos, pero en paciente críticamente enfermo, sobre todo en pacientes que están en terapias de reemplazo renal, el comportamiento farmacocinético es errático. Dos cosas para no olvidar. Uno, fosfomicina, aquí está el espectro de acción de los antimicrobianos, gram positivos, gram negativos, especialmente, más bien no en gram negativos no fermentadores como Acinetobacter, Stenotropomona, Burkholderia o Afni albei. En el resto tiene muy buena indicación. Aquí están las MIC, esto es un punto de corte de Leucast, los puntos de corte para hablar de sensibilidad menor a 32, entendemos que es un microorganismo sensible, y es importante que no tiene resistencia cruzada con otros antibióticos, que tiene muy buen efecto sinérgico, como lo he venido demostrando durante la conferencia, con la mayoría de los antibióticos, especialmente con carbapenémicos. Recordemos que no siempre nosotros los médicos tenemos que estar pegados a todos los artículos. Entendemos que la medicina basada en la evidencia es supremamente importante y esto nos da un pie muy importante para sustentar nuestras conductas, pero la experiencia que hemos tenido con fosfomicina realmente es muy buena, que tenemos que llevarla mucho más a la práctica clínica y que la podemos llegar a tener como un antibiótico para manejo empírico en algunas circunstancias, bajo algunos evaluación de algunos pacientes, porque como les acabo de mostrar en estos dos casos, realmente es un antimicrobiano que tiene muy buen efecto y que nos da muy buena opción de manejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marín, por su excelente presentación. Quisiera hacerle una pregunta que realizaron acá en el chat de YouTube del doctor Juan Felipe Cruz. Dice, buenos días, doctor. Una pregunta, ¿esa distribución hacia el espacio intersticial no le quita presencia y actividad a nivel intravascular? Importante, por ejemplo, en el caso de tener una bacteriemia. Sí, es una excelente pregunta. Como les mostré ahí, el volumen de distribución primero que todo, la biodisponibilidad es del 100%.
Eso hay que tenerlo hay que tener en cuenta. La distribución a los tejidos hace que se pierda un efecto intravascular, como lo menciona el doctor, y por eso es que tratamos de que, de que este antibiótico se dé en terapia combinada, precisamente por eso. Entonces, cuando uno tiene una bacteremia primaria, por ejemplo, realmente tendríamos que poner mucho cuidado porque ahí la concentración del antibiótico sí podría verse afectada, pero cuando es una bacteremia secundaria, por ejemplo, una infección de piel y tejidos blandos, en donde yo necesito controlar el inóculo bacteriano rápido, buscando un antibiótico que se me vaya rápido para la piel y los tejidos blandos, sería una excelente opción. Si yo controlo el foco, controlo la bacteremia. Entonces, esa pregunta es muy importante y en bacteremia realmente la sugerencia es nunca usarla como monoterapia, siempre usarla como terapia combinada para evitar que nos quedemos con el volumen plasmático bajo. Perfecto, doctor. Y otra pregunta que me surge es, en su experiencia, ¿qué tan frecuente es encontrar trastornos del sodio en estos pacientes? Como cada cuánto recomendaría, digamos, hacer una monitorización y cómo sería el manejo de la misma, pues en caso de que se presente. Esa es muy buena pregunta, doctor. Realmente en mi experiencia he encontrado muy pocos pacientes con hipernatremia. No es la frecuente y ahí como ustedes pudieron ver en el estudio que les mostré en la unidad de cuidado intensivo en Europa, ellos solamente encontraron un 10% de hipernatremia en todos los pacientes que lo usaron. Mm, Hay que tener mucho cuidado en el paciente que ya está hipernatrémico, o sea, que eso sí hay que evaluarlo. Entonces, ¿qué hago yo generalmente? Cuando voy a iniciar fosfomicina, le pido los electrolitos, sodio y potasio. Si está bien, arrancamos fosfomicina y si el paciente está en una planta hospitalaria